El telón y la estrella. Es una alegría tener de nuevo en Radio Sefarad a Rocío y Jorge González Cabello. Bienvenidos. Hola Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Vosotros formáis este dúo Meta que el próximo día 26 de enero a las 7 de la tarde en la sala de oración del Museo Sefardí, en la sinagoga de Samuel Alevi, ofrecerá el concierto La música en Auschwitz, el sonido del Holocausto. Contarnos cómo ya conocemos estas músicas, también gracias a vosotros, a ese proyecto que nos presentasteis aquí en Radio Sefarad, pero para los oyentes que no hayan tenido oportunidad de escucharos antes, ¿cómo surge el proyecto y cómo se ha desarrollado? Pues bueno, el proyecto surge hace ya 9 años, tras la primera visita que hice al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Y bueno, a raíz de ver una fotografía de una orquesta, pues despertó en mí el deseo de descubrir acerca del papel que jugó la música durante el Holocausto, la Shoah, y el papel que tuvo en estos campos. Entonces, a raíz de ahí, con la ayuda de mi hermano, pudimos estar trabajando en los archivos de Auschwitz y descubrir muchas partituras, documentos, que con el tiempo pues han generado este proyecto, un proyecto didáctico de conferencia-concierto en el que mostramos las canciones que se tocaban tanto en guetos como en campos e intentamos meter en contexto al oyente para que sepa en qué situación se tocaban, con qué motivo. Entonces es un proyecto que adaptándolo a la formación de violín y piano, tocamos esas canciones situándonos en el periodo histórico, en el momento en el que se tocaban. Uh-huh. Jorge, ponnos un ejemplo de alguna de las músicas que interpretáis y cómo la contextualizáis. Bueno, pues tocamos algún ejemplo de música, pues hemos tocado alguna marcha, pues marchas que se tocaban, por ejemplo, las orquestas que había en los campos, eran marchas que se tocaban para acompañar la entrada o la salida de los prisioneros, por ejemplo, que tenían de trabajar. Esto sería un ejemplo, de música que se tocaba en esos momentos. Después, tocamos también alguna obra de música prohibida, pues música que los nazis tenían prohibida, era la música degenerada que llamaban ellos, y que muchas veces servía también como una forma de rebelarse, ¿no?, de los propios prisioneros de los guetos o de los campos, ¿no? Esos serían buenos ejemplos de música que tocamos. ¿En qué condiciones componían y en qué condiciones interpretaban estos músicos en los campos? Os podéis imaginar, las condiciones eran nefastas. Con una ración de comida al día muchas veces, y bajo presión, sobre todo en esas condiciones en las que yo creo que la música, por una parte, era un medio de evasión, porque muchos de los prisioneros que componían lo hacían muchas veces en papeles o en trocitos de pared o en papeles que podían encontrar, que claro, estaba completamente prohibido, y escribían como un medio de evasión a este sitio para intentar olvidar en el lugar en el que estaban. Y los músicos que oficialmente pertenecían a la orquesta tenían que componer haciendo transcripciones de obras que ya estaban compuestas, por ejemplo Mozart, Beethoven, y tenían que hacer transcripciones adaptándolas a la orquesta o la agrupación que había en ese momento en el campo. Los primeros años de existencia de Auschwitz, los primeros años de la orquesta, por ejemplo en 1941, en abril, había solo 30 músicos en la orquesta del campo principal y eran músicos muy diversos, un contrabajo, un clarinete, un violín, una mandolina, eran instrumentos que eran muy difíciles de juntar en una partitura que ya estaba compuesta, entonces tenían que hacer como adaptaciones de esas obras para poder tocarla en ese tipo de agrupación tan compleja, tan inusual.
También había esas orquestas estaban al servicio del ocio de los nazis, ¿no? Aparte de lo que nos comentaba Jorge, de que esa música acompañaba las marchas de los prisioneros entrando y saliendo al campo cuando iban a su trabajo, a su destino de trabajo esclavo, también servía para eso, para diversión de los nazis. Efectivamente, los nazis sentían especial devoción por la música y vieron en ella como un importante instrumento de manipulación, de organización y efectivamente, como has dicho, de disfrute personal. Muchas veces los propios SS del campo, cansados, entre comillas, cansados de realizar ese cruel trabajo, entre comillas, también de someter a esas personas a tanto terror, se evadían escuchando la música. Entonces, a lo mejor por la noche les apetecía escuchar a la orquesta y despertaban a los músicos y les solicitaban que tocase alguna pieza que ellos considerasen oportuna en ese momento. O sea, imaginaos el papel tan duro de esos músicos sometidos a ese miedo y aparte estar interpretando música para estas personas que les hacían sufrir de esa manera, ¿no? Yo creo que debía ser algo horrible. Nos ponemos en el papel de músicos nosotros y si ya actualmente no es comparable, pero sientes siempre esos nervios, esa presión de actuar bien ante un público, no me puedo imaginar cómo sería actuar ante un SS. Vamos, debía ser... Tu vida depende de ello, ¿no? Efectivamente. Como lo hagas. Y también interpretáis, como nos habéis comentado antes, músicas de los guetos. En ese momento la cultura y por tanto la música era un espacio para escapar de esa realidad tan dura. Efectivamente. Por ejemplo, en nuestra conferencia concierto hablamos de Terezín, hablamos del gueto de Varsovia, que albergó a numerosos músicos y artistas y había pues distintas tipos de formas de transmitir la música. Por desgracia había mucho cantante callejero. Tocamos una de las canciones recopiladas de ese gueto que se llama El cantante callejero del gueto de Varsovia y la letra es realmente dura. Cantaban muchas veces por obtener algunas monedas, mendigos. Después se sabe que en el gueto de Varsovia había cafés donde la gente con más recursos y los nazis escuchaban a estos artistas tocar e interpretar grandes conciertos, porque como digo, hubo muchísimos artistas y grandes músicos allí encerrados, por desgracia. Eso os iba a comentar, la calidad de esos músicos prisioneros, tanto en los guetos como luego en los campos. No sé, los grandes maestros de las filarmónicas europeas, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hubo gente de todo tipo, ¿no? Desde la directora de la Orquesta de Mujeres, por ejemplo, Alma Rosé, que fue sobrina de Gustav Mahler y una reconocida violinista en toda Europa, que daba conciertos pues por todos los países de Europa. Acabó siendo la directora de la Orquesta de Mujeres, pero también había gente que a lo mejor tenía unos conocimientos más limitados y que gracias a otros compañeros, o por ejemplo la anterior directora de la Orquesta de Mujeres, Sofía Tchaikovská, ayudaron a estas personas que tenían menos conocimientos para entrar a la orquesta. Entonces, pues con esa ayuda sabían que la orquesta suponía una posible salvación, ¿no? Una oportunidad de vida. Una oportunidad, sí, de vida. Habéis interpretado habéis presentado esta conferencia, concierto en otros lugares y me gustaría saber cuál ha sido la reacción del público, Rocío y Jorge. Pues la verdad es que hemos tenido ya el inmenso placer y la suerte de hacer esta conferencia, concierto en muchos lugares y por suerte hemos tenido una acogida estupenda siempre del público. Es complicado porque es un tema al cual le tenemos muchísimo respeto y lo intentamos siempre hacer de la mejor manera posible y eso yo creo que el público también lo entiende. Se nos acercan
muchos de los espectadores que nos han visto a felicitarnos con lágrimas en los ojos, y es duro, ¿no? Porque también yo me emociono muchísimo al hablar y ver las reacciones de la gente, porque por desgracia muchas de las personas hoy en día no conocen muchos de los relatos y hechos que yo estoy contando en la conferencia. Entonces, al mezclarlo con la música y, como te comentaba al principio, unirlo con la historia, se crea un ambiente casi que te transporta a ese lugar, ¿no? Entonces, las reacciones son muy buenas, siempre hemos tenido muy buena acogida y son muy emotivas, la verdad. Uh-huh. Sobre todo el formato conferencia-concierto, creo que, bueno, Rocío y yo creemos en el dúo que la música es para nosotros el mayor vehículo de comunicación. Entonces, estas palabras que hacemos en la conferencia, después explicadas con la música, creo que llegan mucho más al alma y a la gente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál de las piezas que tocáis os transporta, como decía Rocío, o os llega, como acabas de apuntar tú, Jorge? Ya sé que es difícil elegir, pero... Pues la verdad es que es muy difícil. Tenemos una que está basada en una prisionera del campo, Yadviga Lashchinska, le puso letra, es una letra muy dura, que narra un poco como la vía dolorosa de los prisioneros del campo, pero está basada en una melodía del folclore ruso. Y es una melodía preciosa, es casi, bueno, transmite paz, ¿no? Entonces es un poco contradictorio esa paz que transmite esa música y esa suavidad y esa dulzura con la dureza. Y bueno, quizás sea un poco esa dicotomía, ¿no? que ocurría ahí, que delante de todo ese horror de esa dureza y tal, siempre buscaban alguna forma, con la música en este caso, de dulcificar, de evadirse, de sentirse persona, ¿no? Uh-huh. Y esa obra, por lo menos a los dos, yo creo que nos llega mucho. Bueno, pues este tema y otros muchos más se podrán escuchar, como decíamos, en la sinagoga de Samuel Halevi, un lugar especial para tocar, Rocío. Bueno, estamos realmente emocionados. La gran sala de oración, yo creo que no hay mejor lugar. Además, vamos a aprovechar, ya que estamos dentro del Museo Sefardí, para interpretar algunas de las canciones sefardíes que no creemos que no encontramos mejor lugar que para poder expresarlas allí y rendir un poco nuestro homenaje personal a aquellos judíos sefardíes que son nuestra cultura también, claro. ¿Que fueron víctimas de la Shoah o son canciones sefardíes, digamos, populares del acervo? Sí. Bueno, son canciones populares sefardíes, pero que evidentemente también se cantaban en las víctimas de la Shoah, ¿no? Porque formaba parte de su cultura y allá donde fueron, pues las llevaban consigo. Bueno, pues os agradecemos mucho que hayáis encontrado tiempo para contestar a la llamada de Radio Sefarad y sobre todo os agradecemos este trabajo de investigación hecho desde la sensibilidad, desde el respeto y desde el amor y que podremos disfrutar, como les decimos, en el Museo Sefardí de Toledo, en la sinagoga de Samuel Halevi, el próximo 26 de enero. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias a Radio Sefarad, que siempre nos habéis acompañado desde el principio y bueno, pues esperamos poder veros pronto y de verdad que muchas gracias. Muchas gracias.